Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lilian Pérez. Hoy voy a tener con ustedes la clase de lengua castellano. La otra profe lastimosamente no va a poder estar el día de hoy con nosotros por algunos inconvenientes familiares, pero eh, voy a estar desarrollando con ustedes la unidad número 2 y si está con esos inconvenientes todavía voy a seguir dando las clases con ustedes. Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Lilian Pérez, soy docente de la institución, eh, tengo un, tengo un posgrado en didáctica universitaria y una maestría en ciencia de la educación y un doctorado en ciencia de la educación. Entonces, como les había dicho la profe anterior, en la clase 1 hablaron acerca del lenguaje y la comunicación. Entonces, atendiendo un poquito a esa unidad, vamos a hablar acerca de la comunicación que habían visto con la profe de que es un medio, una herramienta que tienen las personas para poder comunicarse. Eso tienen que tener muy en cuenta. Y para ello tenemos tres elementos, que es el emisor, que es la persona quien envía el mensaje, el segundo es el mensaje y el tercero es el receptor, que es la persona quien recibe dicho mensaje, por ende es la persona quien descifra el código y por ende emite una respuesta para poder decir su opinión o qué piensa al respecto, que generalmente este tipo de comunicación puede ser de forma verbal, en contacto con las personas, o no verbal, que es el medio que se utiliza a través de los teléfonos celulares o a través de los correos electrónicos, que es lo que mayormente se utilizan dentro de las empresas, ya sean públicas o privadas, para poder emitir a través de un correo una información que la empresa está queriendo difundir o viralizar a todos sus funcionarios. Entonces, una vez que el receptor descifra el código, emite su respuesta y vuelve a enviar a través del medio que utilizó, ya sea por los teléfonos celulares, de forma verbal o a través del correo electrónico. Bueno, voy a empezar por compartir mi pantallita. La unidad de hoy es la unidad número 2. Es la unidad número 2 que habla acerca del lenguaje, la lengua y el habla. Entonces, vamos a estar desarrollando esta unidad. Vamos a empezar por qué es el lenguaje. Podemos ver que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Es decir, estos signos pueden ser sonoros, corporales o gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Sonoro puede ser a través de los medios de comunicación, que puede ser televisivo o radial. Corporales son los estímulos que las personas transmiten por su cuerpo, ya sea por un gesto, por una mirada, eh, por una seña a través del sentido de la vista, que puede ser también los famosos signos o señas que hacen las personas. Por ejemplo, cuando el novio o la novia le hace un gesto a uno o al otro, esa persona ya entiende qué es lo que quiere decir. O de repente nuestra mamá, cuando con una mirada ya nos dice qué es lo que quiere que hagamos o qué es lo que nos está diciendo que estamos haciendo mal. Generalmente en su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua, ¿verdad? ¿Verdad? Que es uno de los sentidos que afectan a la persona. Por otro lado, vemos que existe más de un tipo de lenguaje o métodos de comunicación a través del cual nos transmitimos información. Generalmente, en este sentido, podemos clasificar diferentes tipologías.
Además, una de ellas se basa en el nivel de la naturalidad o la artificialidad, con lo que es usado el código de símbolos empleados. Bueno, la comunicación, o sea, el lenguaje a través de signos puede ser, por ejemplo, el no verbal, que es el que utilizan los sordomudos, que a través de las señas es lo que ellos quieren decir, qué es lo que están pensando o qué es lo que están sintiendo. Ahora, en la lengua, ¿qué es la lengua? La lengua es un sistema complejo de signos requeridos por un conjunto de normas según las cuales está permitido combinarlos. Para ello, cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. Además, la lengua es producto de una convención social y constituye una herencia cultural, que es algo que se desarrolla dentro de la sociedad como propio de un país. Normalmente se adquiere de manera natural y todas las personas estamos capacitados para aprender cualquier lengua. Por ejemplo, nosotros tenemos dos idiomas, que es el español y el guaraní. También son los idiomas empleados por las diferentes comunidades lingüísticas. Para ello, la lengua es una entidad abstracta, es decir, una sociedad determinada puede conocer y emplear la misma lengua. Eh, por último, la lengua es de carácter social y emplea sonidos y cumple una función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo. Por ello, el emisor puede rectificar lo dicho y el receptor está en posibilidades de comprender el mensaje en el mismo momento de la emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, el emisor, saben que el emisor es uno de los elementos de la comunicación y en el momento que yo envío ese mensaje, yo puedo modificar de manera a que la persona que recibe ese mensaje, que es el receptor, pueda entender de la mejor forma posible dicho mensaje. Y cuando hablamos de lengua, estamos hablando de aquello que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Por ejemplo, un idioma, ¿verdad? Un idioma que puede ser el inglés, el francés, el portugués o, ¿por qué no?, el guaraní. Porque si bien somos un país bilingüe, nos cuesta un poquito escribir y hablar por sobre todas las cosas. ¿Qué es el habla? Es la expresión individual de la lengua. Generalmente es una realidad concreta, pues constituye la realización individual de la lengua. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse. Además, se realiza elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparten con una comunidad lingüística. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el habla es propio de cada persona. Por ejemplo, una persona que habla constantemente, que utiliza los famosos modismos o las muletillas, que, que reemplazan las palabras, por ejemplo, ¿pa dónde? Em, Otro que puede ser es, me puso los cuernos, en vez de decir le engaño, me puso los cuernos. Entonces, eso es propio de cada persona. No porque esa persona se manifieste o hable de esa forma, quiere decir que la otra persona hable de la misma forma que habla la otra persona. O de repente, en vez de decir, hola amigo, hola partner, hola bro, pana, o sea, intercambia las palabras. Eso es el habla. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla? Lenguaje, lengua y habla son términos que a menudo se confunden y se utilizan indistintamente, pero observamos que cada uno de ellos hace referencia a un concepto diferente. Aunque lengua y lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos. Es decir, la lengua se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace auto a un individuo para poder expresarse. O sea, el lenguaje son los estímulos que reciben nuestro cerebro, que es la parte neurológica, para poder luego transmitirlo a través del habla. El lenguaje es la capacidad de poder intercambiar información más compleja y abstracta mediante códigos de signo. Por ello, este código, el cual conocemos ambos interlocutores para que la comunicación sea eficaz en general, es la facultad que nos permite compartir
nuestras necesidades, deseos, pensamientos y sentimientos y visión del mundo con otras personas y entender los suyos. La lengua es un sistema de signos que aprendemos, es decir, que retenemos los seres humanos en nuestra mente. Es decir, es un código que conoce cada hablante y que usa cada vez que lo necesita. Normalmente se compone de un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico, cuya finalidad es la comunicación. Entonces acá tenemos un ejemplo de que hay infinidad de lenguas, por ejemplo, el español, el inglés, el gallego, el oreca, el quechua y el aymara, que son diferentes tipos de lenguas que se utilizan en diferentes países. El habla es la expresión verbal del lenguaje que conocemos los seres humanos. Bueno, el lenguaje ya viene a ser la parte de los signos, ya sea verbales y no verbales, que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Y la lengua es aquello que si bien no conocemos, podemos aprenderlo. Podemos estudiar y aprender para poder hablar ese idioma. Y el habla ya viene a ser propio de cada persona, es decir, es un sistema complejo por el cual se convierte en una idea en un conjunto de sonidos que normalmente tienen significado para la persona que los escucha. Normalmente es la expresión individual de la lengua y suele ser concreta. Además está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. También se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita, porque dice que está sujeta a cambios geográficos, porque depende de cada región o de cada país la forma de cómo hablan ciertas palabras. Por ejemplo, saben que en nuestro país tenemos, por ejemplo, la ciudad de Villarrica, que hablan con una especie de cantito al final. Ese, por ejemplo, corresponde a la expresión, a los cambios geográficos. O de repente los correntinos en Argentina saben que se divide por ciudades, por provincias. Por ejemplo, la provincia de Formosa tiene una forma de hablar y la provincia correntina de Corrientes tiene otra forma de hablar. Entonces varían según el cambio geográfico o cultural o físico que en ese momento tienen. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones del lenguaje. Y como herramienta, la función del lenguaje es una herramienta de interacción y comunicación, que el lenguaje tiene diferentes funciones. ¿Y cuáles son? La función referencial, la función apelativa, la función expresiva, la función fática, la función poética y la función metalingüística. Ahora vamos a desglosar cada una de ellas para que podamos comprender qué significa cada una de ellas. En la función referencial tenemos que es una función informativa del lenguaje y se cumple en textos, cuya finalidad es informar a las personas o informar otros hechos o un evento o una situación o cualquier dato de la realidad. Esta función sirve para informar algo a alguien. Acá les puse un ejemplo de manera que puedan comprender. Por ejemplo, son las 10 de la mañana. Entonces yo estoy informando que es las 10 de la mañana. Y otro es, ayer fue el concierto de Romeo Santos. Estoy comunicando un evento que sucedió el día de ayer. Ahora tenemos la función apelativa. Esta función es la que pide, entrega nomás, ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. Y un ejemplo tenemos, por ejemplo, borra la pizarra. Me faltó una R acá que luego voy a corregir. Comprame una mochila. Esa es una función apelativa. O quiero esa cartera, quiero esa bota. Esa es una función apelativa. Función expresiva o emotiva. El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos o sensaciones del emisor, o sea, de la persona quien va a emitir un mensaje. Está siempre presente en las oraciones
exclamativa. Ejemplo, bravo, qué calor, enojado. O qué hermoso día. O qué buenas notas quitaste. Una oración exclamativa. Emotiva. Función fática. Facilita el mantenimiento de la comunicación, o sea, la fluidez de la comunicación. ¿Se usa para qué? Para verificar cada cierto tiempo que la comunicación entre interlocutores, o sea, la comunicación entre el emisor y el receptor, no se interrumpa. Un ejemplo es, ¿estás allí? ¿Me oyes? ¿O me escuchas? ¿Qué necesitas? ¿Tenés alguna consulta? Entonces, siempre están interactuando de manera a que la comunicación se mantenga. La función poética transmite un mensaje a través de la belleza de la palabra. Esta es una función que se halla presente, sobre todo en las obras literarias y especialmente en poesía. Un ejemplo puede ser, en tu sonrisa encontré mi felicidad. Tú eres mi inspiración. Función metalingüística. Esta función se centra en el código, específicamente es la función que reflexiona sobre el lenguaje mismo, o sea, de cómo están escritas las palabras. Cada vez que utilizamos un código o tenemos una clase de gramática o ortografía, la usamos. Ejemplo, cariño comienza con C. Entonces, ahí es una cuestión eh, eh, de gramática, de corrección, de que empieza. Y por ejemplo, árbol. Me corrige la corrección, sería de que árbol tiene acento en la A. Ahora vamos a pasar de la función a los niveles del lenguaje. Cuando hablamos de niveles, no todos usamos el lenguaje del mismo modo ni de la misma forma en todos los niveles sociales. Además, existen diferencias regionales de pronunciación. A esto llamamos niveles del lenguaje que comprende desde el lenguaje natural hasta el especializado, que ya sería a nivel profesional. A partir de estas características veremos cómo se distinguen unos de otros. Tenemos la lengua literaria, que es la empleada por los escritores, oradores o personas con intenciones culturales o en obras literarias. Se caracteriza por ser un lenguaje artístico, original y de carácter comunicativo. Y tenemos un ejemplo de versos, poemas y novelas, que hoy por hoy, que esas novelas que lo leemos a través de los libros están plasmados en las famosas series que se están haciendo de las novelas, aquellas que tienen la saga, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, una novela Crepúsculo, 1, 2, 3. Harry Potter sí que tiene lleno de, de las sagas. Entonces, ahora esas novelas los vemos a través de las series que son producidas por algunas empresas. El lenguaje coloquial es la modalidad de una lengua natural para comunicarse, e informal, familiar y distendido, con vocablos caracterizados por su uso común entre amigos y familiares. Por ejemplo, y qué fresquete el día de hoy, en vez de decir qué frío el día de hoy. Entonces es una lengua que se utiliza en el entorno familiar o en el entorno social, o sea, en el grupo reducido de familiares o amigos. O en vez de decir bueno, dice buenísimo. Ese es un lenguaje coloquial, que es la forma natural que tiene una persona de comunicarse con sus miembros de la familia o con amigos. O de repente cuando te dice, está riquísimo, anda, te recomiendo que pruebes las empanadas de, qué sé yo, de Eustaquia. Y te dice el otro, no, tampoco no es para tirar manteca al techo, de que tampoco es tan rico lo que te quiere decir. Entonces esos son el famoso lenguaje coloquial que es de uso común entre amigos y familiares. El lenguaje vulgar es el uso del lenguaje vulgar. Se caracteriza por el lenguaje hablado por la gente común. Es decir, no es un lenguaje científico ni tampoco poético.
ejemplo, mi amigo le puso los cuernos a la novia, en vez de decir la engañó o lo engañó. La vecina de enfrente habla hasta por los codos, en vez de decir habla mucho. El campamento estuvo de lujo, en vez de decir muy bien. O si no, en vez de decir campeones, agarra y te dice, qué buena está tu llanta, mi brother o mi partner. Llanta le dicen a los campeones. Y mi brother es mi hermano o mi partner, mi amigo. O sea, son modos que agarran las personas y repiten en su entorno o en su grupo. Tenemos también el lenguaje oral que se transmite a través de la voz en las conversaciones o debates de radio, ¿verdad? Después tenemos el lenguaje escrito, que es el que se transmite a través de la escritura en cartas, periódicos o libros. O sea, esos son niveles, nivel oral y nivel escrito. Ahora vamos a hablar del nivel educativo. Es el lenguaje utilizado por la persona que ha recibido una educación formal. O sea, es el lenguaje que recibe una persona que inicia, por ejemplo, con el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario, que es la parte universitaria, ¿verdad? O sea, desde el colegio, a través de las instituciones o a través de la universidad. Ese es el nivel educativo, que son las palabras más producidas. Vamos por llamarlo de alguna forma más técnica. Y según la profesión, son los distintos profesionales suelen utilizar palabras técnicas propias de su actividad que no se utilizan comúnmente, o sea, que no utilizan comúnmente otras. O sea, el nivel de lenguaje profesional ya viene a ser, por ejemplo, un cardiólogo que constantemente te está informando y te dice, tu papá tuvo un infarto en el miocardio que se dio afectado por la arteria de tal o cual músculo. Eso, por ejemplo, es un lenguaje que no es propio de mí, que yo no lo utilizo. ¿Por qué? Porque es propio de ese profesional. O un fisioterapeuta te dice, tuviste una distensión en el húmero que logró dañar el músculo tal y tal. O sea, es una comunicación que no está tampoco en mi manejo cotidiano del hablar, vamos a decir, porque es propio de cada profesional. O de repente, infringiste la ley 1264 en el artículo tal donde dice que qué sé yo, que el niño no debe sentarse en la parte de adelante, sino a partir de los 12 años. Entonces, una infracción a la ley y por ende es susceptible de multa. Tampoco ustedes van a hablar de eso siempre porque no es propio de su profesión. A eso se refiere esta parte. Bueno, aquí terminamos con los niveles y ahora vamos a hablar de algunos ejercicios, que sería la tarea. Bueno, acá hay un ejercicio acerca del habla, la lengua o lenguaje. Eh, Antonio siempre ha tenido una duda respecto a cómo se escribe correctamente decisión. Si es decisión con C al iniciar y S al terminar, o si es con S, o sea, si es con S al iniciar y con C al terminar, o si es con C al iniciar y S al terminar, o si los dos es con S. Acá tengo que corregir. Entonces, ¿qué problema es lo que tiene Antonio? A ver si pueden hacer. Como es una clase grabada, entonces aquí el problema de Antonio es la parte del lenguaje, que es la parte, perdón, de la lengua. ¿Por qué? Porque no sabe cómo se escribe esa palabra. Si es decisión con dos S
o si es decisión con C de casa primero y luego con S, o si es decisión con S al iniciar y con C al terminar. Entonces, ¿qué problema es? Usted tiene que decir si es lengua, lenguaje o habla. En este caso, el problema de lengua. Acá tenemos otro ejemplo, o sea, otro ejercicio. José eh, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una inflamación cerebral, lo cual afectó su habilidad para escribir. Después de asistir con una terapeuta, logró recuperar dicha habilidad. Entonces, ¿qué problema hay acá? Problema de lenguaje, que es la parte de la comunicación escrita o no verbal que se da a través de los signos. Entonces, como tiene esa inflamación, él no puede escribir. Y acá tengo otro ejercicio donde dice Mario utiliza Wave para dirigirse a todos, su mamá, su papá, su maestro y sus amigos. Eso le trae muchos problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque no es el uso adecuado para los contextos en el que se desenvuelve, ya sea en la escuela, en el hogar o en el círculo social. Entonces, acá, ¿qué problema hay? Problema del habla. ¿Por qué no? Porque Mario diga, güey, ¿qué onda, güey? ¿Para dónde, güey? Quiere decir que yo voy a hablar de esa forma. Entonces, es problema de habla en este sentido. Y bueno, ahora les voy a dar otro ejemplo. Eh, puede ser, por ejemplo, un niño fue abandonado en la selva y fue adoptado por los chimpancés. Después de 20 años fue rescatado por un grupo de exploradores. Al interactuar con la sociedad no pudo comunicarse ni relacionarse porque no recibió los estímulos neurológicos que desarrollan dicha habilidad de comunicar su pensamiento. Entonces, ¿qué problema tiene el niño? Problema del lenguaje. ¿Por qué? Porque no recibió su cerebro la información para poder exteriorizar lo que piensa en la sociedad. Entonces, el problema que tuvo es del lenguaje. Entonces lo que tienen que hacer es leer bien los tres para poder diferenciar unos de otros. Acá tenemos Parea y este ejercicio habla de las funciones del lenguaje. Mañana es el 15 años de Tatiana. ¿A qué hace alusión eso? Que una función fáctica, una función apelativa, una función metalingüística. ¿A qué se refiere? Mañana es el 15 años de Tatiana. Entonces es una función referencial porque estás informando que mañana es el 15 años de Tatiana. Ahora vamos a hablar de una función eh, apelativa. Por ejemplo, andate al súper. Esa es una función de orden y una función apelativa. Hoy hace mucho calor, es una función expresiva. ¿Dónde está Susana? Es una función fática. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida, es una función poética. Y Barco comienza con la letra B, es una función metalingüística. Entonces, aquí termina la unidad de hoy y como es una clase grabada, esto va a estar subido en la plataforma junto con el material y la tarea de hoy. Entonces, como la profe ya no va a poder estar con nosotros por inconvenientes familiares, entonces yo voy a estar corrigiendo la tarea de la clase anterior más esta tarea que les voy a dejar para que puedan realizar, que por supuesto va a valer puntos para acumular para el examen parcial. Entonces, chicos, nos vemos el próximo sábado, que hoy, por compromisos asumidos anteriores y para que no queden sin la clase de hoy, les grabé
y le expliqué acerca de la unidad, que vamos a volver a charlarlo en la próxima clase si es que quedó alguna duda en el tintero. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado.